En este video vamos a resolver el ejercicio de hacer un programa en MATLAB que de forma que si uno ingresa un número natural n, que determine si el número es un número primo o no lo es. Entonces, bueno, yo ya me adelanté un poco. Aquí escribí lo que habíamos hecho en el video anterior, en el ejercicio anterior, y era la validación de que si el número natural, si el número ingresado es un número natural o no lo es. Sin embargo, aquí pues lo copié tal como estaba atrás, pero en el ejercicio anterior, pero aquí no nos dice nada de n, simplemente que sea un número natural. Por lo tanto, aquí la opción de que n menor que 3 no es necesario. Simplemente vamos a colocar n menor que 0 porque los negativos pues no harían parte de los números naturales. Bueno, ya tenemos aquí este ejercicio, voy a resolverlo. Primero voy a ir haciendo el código y después de tener hecho el código voy a dibujar el diagrama de flujo para que ustedes noten cómo uno, teniendo un diagrama de flujo, podemos escribir el código de programación, que eso lo hicimos, lo hemos hecho en todos los videos anteriores, y vamos a mirar ahora cómo, teniendo el código, vamos a pasar a escribir el diagrama de flujo. El código yo ya lo había hecho eh, antes, lo voy a ir digitando. Entonces vamos a hacer lo siguiente y voy a ir explicando cada línea cómo lo vamos a interpretar. Entonces el primer while era para la validación de que el número es un número natural y ahora para determinar si el número es primo o no vamos a hacer un for. Entonces vamos a utilizar un for desde igual 2 hasta n. ¿Por qué razón desde 2? Ese i que tenemos ahí, ese i van a ser los divisores. Entonces sabemos que todo número, ya sea primo o no sea primo, es siempre divisor de el 1 es un divisor de dicho número. Todo número dividido entre 1 es exacto. Por esa razón nos estamos saltando el 1. Vamos a empezar desde el 2. Y entonces voy a mirar con ese ciclo, voy a mirar si voy a calcular el residuo de dividir con la opción mod, con la función mod, de dividir el número n ingresado por el usuario entre ese valor de i. Entonces voy a mirar que calcular ese residuo. Entonces, por ejemplo, ahí lo que hace en ese ciclo es, primero con i igual 2, divide el número dado entre 2. Y vamos a preguntarle con un condicional, si ese número es igual a 0. Si ese número es igual a 0, significa que el 2 es un divisor de dicho número, en el primer caso. Entonces, ¿qué vamos a imprimirle? Fprint f, le vamos a imprimir un mensaje y que diga el número, y lo vamos a colocar aquí de forma entera, el número n dado por el usuario no es primo. ¿Por qué razón no es primo? Pues porque es divisible ya entre ese valor donde el residuo medio es 0. Entonces, punto y coma. Bueno, pero podría pasar que no sea divisible ni entre 2, ni entre 3, ni entre 4, ni entre 5, pero entre n sí va a ser, porque n dividido entre n me da 1 y me va a salir ese mensaje. Entonces vamos a configurar acá el for no hasta n, sino hasta la posición anterior, ¿no? Hasta n menos 1. Para que me comprendan lo que estoy haciendo, voy a colocar un ejemplo acá. Entonces vamos a, por ejemplo, vamos a determinar si el número, a ver, si el número 21, si el número 21 es primo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer primero es dividir, sacar el residuo de dividir n
entre 2. Eso es lo primero que hace, cuando i vale 2. El residuo de dividir n entre 2, ¿cuánto daría? 21 dividido entre 2, me daría 20 entre 2, 10 y me sobraría 1. R valdría 1. Me preguntamos, ¿R es igual a 0? Falso. Entonces no hace nada. Entonces, ¿qué hace ahí? Continúa. Continúa con el ciclo. Muy bien, entonces ahora vuelve a calcular el residuo de dividir n, pero ahora entre 3. Y ahora, al calcular n entre 3 ya le da 21 entre 3, me da 7 exactos, por lo tanto el residuo es 0. Y si el residuo da 0, entonces aquí me va a imprimir el número 21 no es primo. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasaría con un número primo? Por ejemplo, coloquemos el número 13. Entonces, con el número 13 empieza n dividido entre 2, el residuo me da 1. Continúa ahora con n dividido entre 3, el residuo me da 1. N dividido entre 4, tampoco. Y así sucesivamente hasta calcular n dividido. Entonces, no puedo ir el for hasta n porque calcularía n entre n y ese ya me da 1. El residuo me daría 0. Entonces va hasta la anterior, hasta 12. Y como aquí todos estos, ninguno del residuo me da 0, entonces ahí ya vamos a decir que el número sí es primo. Entonces, si R es igual a 0, el número no es primo, que imprima esto. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando imprima eso le vamos a decir que finalice el programa, que ya no vuelva a hacer más cálculos. Entonces, ¿cómo hacemos para decirle que finaliza el programa? Está esta opción, que esta no la habíamos visto, la opción Return. Return significa que finaliza, ya se detiene y se sale. Cuando, por ejemplo, cuando ya me dé el R igual 0, imprime esto y se sale. Ya no va a desarrollar más de las líneas que están abajo. Entonces aquí le vamos a dar que finalice el if, que finalice el for y ahora vamos por la parte contraria. ¿Qué pasa si no se cumple de que el número no es primo? Pues entonces que imprima al final un mensaje fprintf que diga el número, voy a copiar esto, que diga el número n es primo. Es primo y finalice. Vamos a correrlo. Entonces dice, digite el valor n mayor o igual a, mayor o igual a 3, lo he puesto. No, digite un valor, voy a detenerlo con control C y voy acá, digite el valor de n. Digite, mejor coloquémoslo aquí, digite un número natural. Entonces, digite un número natural. Entonces, por ejemplo, coloquemos el 57. Quiero ver si el 57 es primo. Entonces dice, el número 57 no es primo. Entonces, porque 7 más 5 me da 12, es divisible entre 3. Entonces, no es primo. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a digitar un número primo. No sé si el 59 creo que es primo. Sí, el número 59 es primo. Y así podemos digitar números grandes. Por ejemplo, el 1001. Miremos a ver si el 1001 es primo. Ese número no es primo. Vamos a colocar el 1003. Tampoco es primo. Bueno, tocaría entonces mirar entre qué es divisible. Pero eso lo podemos hacer en otro programa. Ahora nos vamos a centrar en este video a hacer el diagrama de flujo. Miren que ya el código lo tenemos aquí. Vamos a pasar este código a un diagrama de flujo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Voy a borrar esta parte que no lo necesito y vamos a ir línea por línea haciendo el diagrama de flujo. Entonces vamos a empezar esta parte inicial, el CLC, Clear All, Fprint, todo eso pues hace referencia acá en el diagrama de flujo al inicio del programa. Luego me dice
La línea 3 me dice que digite el número natural, entonces aquí voy a solicitar el número natural n. Luego aquí aparece un while, por lo tanto como es un while sabemos que es un ciclo, entonces voy a digitar aquí adentro la condición de ese ciclo. Cuando aparece una condición, por ejemplo aquí que n sea diferente a fix de n o que n sea negativo, eso significa que es un while. Entonces, si se cumple esta condición por la parte verdadera, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir que el número no es natural. Vamos a imprimir aquí que n no pertenece a los números naturales y vamos a solicitar nuevamente el valor de n y que continúe ese ciclo, que siga solicitando mientras se cumpla esa condición. Ahora, en la parte falsa, por la parte falsa vamos a continuar con el programa. Entonces, por la parte falsa que va a continuar, va a entrar en otro ciclo, pero ahora con un for. Entonces vamos a entrar aquí a un ciclo, pero lo vamos a hacer ahora con un for. El for va desde i igual 2 hasta n-1. Entonces este es un for. Noten que este ciclo es un while y este ciclo es un for. El for lo determino porque va un i igual 2, 2 puntos, n-1. Entonces ese for, ¿qué va a hacer con ese for? En la línea 9 me dice que vamos a calcular r. Entonces aquí vamos a determinar, vamos a asignar a r, le voy a asignar mod de n, i. Una vez asignado el valor de r, entonces aquí vamos a entrar en un condicional. Entonces aquí vamos a entrar a un condicional. Y entonces en este condicional, ¿qué vamos a preguntar? Vamos a preguntar si r es igual a 0. Entonces, si r es igual a 0, entonces por la parte verdadera, miren que está este return que me dice que ya finalice el programa. Entonces vamos a colocarlo aquí. Por la parte verdadera, podríamos colocarlo así aquí, que ya se me va a terminar la hoja. Por la parte verdadera, que me imprima que n no primo, voy a colocar aquí no es primo, y que finalice. Pero por la parte falsa, entonces, ¿qué va a hacer por la parte falsa? Por la parte falsa me va a imprimir que el número i, pero por la parte falsa, primero que todo se va a salir, va a continuar con el ciclo, ¿no? Por la parte falsa. Entonces aquí, primero que todo, vamos a hacerlo por el lado izquierdo, por la parte falsa va a continuar con el ciclo. Y por la parte falsa, ya del ciclo, es decir, cuando termine todo, entonces aquí me va a imprimir que n es primo. Y finaliza. Este sería entonces el diagrama de flujo para este programa, ¿no? Este ciclo para validar que n es un número natural, este ciclo para, y este, aquí está un ciclo con anidado un condicional. Entonces, tengan muy presente estas actividades para que ustedes puedan desarrollar sus propios programas.